Bien, buenos días. Mi nombre es Ashley Michelle Cabrera Mena y hoy vamos a explicar qué son las bases de datos NoSQL. Como pueden ver, aquí tengo un pequeño desarrollo de qué son. Vamos a leerlo. Las bases de datos NoSQL o Not Only SQL surgen como una respuesta a las limitaciones de bases de datos relacionadas tradicionales, especialmente cuando se debe manejar grandes volúmenes de información que cambian constantemente. Estas carecen de una estructura fija o requieren un procesamiento rápido. Eh, ¿Cuáles son sus principales características? Sus principales características son que no requieren un esquema fijo, ya que los datos pueden tener diferentes estructuras sin necesidad de un modelo predeterminado. Escalabilidad horizontal, ya que pueden distribuirse en múltiples servidores, lo que nos permite manejar grandes cantidades de tráfico y datos. Alto rendimiento y alta disponibilidad. También son adecuadas para la Big Data y tiempo real. Son perfectas para el análisis masivos o aplicaciones que requieren de respuesta inmediata. Eh, Aquí pueden ver cuáles son los tipos de datos no SQL y sus ejemplos. Bien, primero vamos a comenzar con los documentales, que son MongoDB o CouchDB. Estos guardan la información como documentos JSON o BSON. Son intuitivas si se trabaja con JavaScript. Aquí podemos visualizar un ejemplo de cómo implementarlas. Bien, voy a explicar de manera detenida cómo funciona esto. DB usuario es la colección, que esto es similar a una tabla en NoSQL. El insert main sirve para guardar varios documentos a la vez. Cada documento representa un usuario con nombre, edad e interés, como pueden visualizar aquí abajo. Tenemos el ejemplo de Ana, con una edad de 22 años y sus intereses son la fotografía y la música. También podemos ver este otro. Y tenemos lo que es la consulta de documentos aquí. Find, que se usa para buscar. La condición interés, música, significa que traemos todos los usuarios cuyo arreglo de interés contenga la palabra música. Y esto es cómo se puede implementar la base de datos NoSQL de MongoDB o CouchDB. Bien, la MongoDB trabaja con documentos JSON. Es más flexible que SQL porque no necesita estructura fija. Este ejemplo muestra cómo inserta y consulta datos de manera sencilla. Bien, ahora vamos con el segundo tipo de base de datos no SQL, que tenemos clave valor, Redis y DynamoDB. Esta funciona como un diccionario gigante, donde cada clave apunta a un valor. Estas se utilizan en cachés, secciones de usuarios y contadores de visita. Aquí podemos visualizar un ejemplo de cómo se implementa. Tenemos el set, que es el comando para guardar el valor en Redis, el carrito de usuario 123, que es la clave key, que funciona como un nombre único que identifica el dato. Tenemos zapato, camiseta y gorra, que es el valor. Y en este caso es una lista de productos que tiene un carrito. Bien, ahora tenemos el tercer tipo, que son las columnares, Apache Cassandra y HB. Esas guardan los datos por columnas en lugar de filas, lo que mejora el rendimiento en consulta a gran escala. Tenemos este ejemplo, vamos a explicarlo de manera breve. Tenemos el Create Table, que es para crear la tabla, y tenemos las columnas. Tenemos ID sensor, que identifica el sensor, por ejemplo, sensor A, sensor B, etc. Tenemos la fecha, que es la fecha de medición, y la temperatura, que es el valor de la temperatura en grados. El primary key, ID, sensor y fecha significa que los datos estarán organizados por sensor y dentro de cada sensor por fecha. Eso es importante porque en Cassandra los datos se almacenan de una forma distribuida por columnas, no por filas como en MySQL. Tenemos lo que es el insert registro, el insertar un registro. Insertaremos un dato en la tabla temperatura. En el sensor A registraremos la temperatura de 29.4 Celsius con la fecha del 2025, el 8 del 23.
Entonces aquí podemos visualizar cómo se consulta. Vamos a hacer el select, que pedimos que todos los registros de la tabla temperatura con la condición where.id/ abajo sensor es igual a sensor A. Esto hace que solo se muestren las menciones del sensor A. Tenemos lo que es el cuarto tipo. Estas son las bases de datos de grafos Neo04G y ArangoDB, diseñadas para manejar relaciones complejas entre datos. Aquí podemos visualizar un ejemplo de cómo se implementa. Tenemos el create a persona, el create 1 persona y el create 2 y el create 3, perdón. El Neo 4G, los datos se guardan como los nodos, como si fueran puntos en un grafo. Aquí creamos 3 nodos de tipo persona, Ana, Luis y María. Cada nodo tiene una propiedad que es el nombre. Bien, vamos a crear aquí abajo lo que son las relaciones. En la base de datos de grafos, lo más importante son las relaciones aristas. Aquí tenemos, por ejemplo, amigo de. Significa que hay una relación de amistad entre dos nodos. Aquí estamos diciendo que Ana es amigo de Luis y que Luis es amigo de Ana. Entonces, aquí en esta parte tenemos lo que es una consulta con match. El match que pueden visualizar aquí busca patrones en el grafo. Aquí buscamos un nodo Luis en todas las relaciones amigos de que salen del return amigos. Devuelven los nodos que cumplen esta condición. Bien, y en conclusión, las bases de datos no SQL no buscan reemplazar las bases de datos no relacionales, sino que complementan estas mismas. Las SQL son mejores cuando se requieren consistencias, integridad y estructura definida como en bancos, universidades o sistemas contables. Y las no SQL brillan más en escenarios de gran volumen de datos, alta velocidad y flexibilidad como son Facebook, Netflix, Amazon y Google Maps o WhatsApp. En definitiva, la elección depende de cada tipo de aplicación y la necesidad del proyecto de cada usuario. Bien, y eso es todo por hoy. Espero le haya gustado el video. Muchas gracias por ver.